Iniciamos. Listo, muy bien, ya sabes que estamos en la Academia Bryce, la mejor academia del sur del Perú. Estamos en el curso de Lenguaje 2. El tema que vamos a tocar el día de hoy es el tema de oración simple. Quien te habla es el profesor Javier Oxacopa Cáceres. Empezamos. Oración simple. A ver, nosotros tenemos en la oración simple, específicamente vamos a analizar la oración simple bimembre. Ya sabes que la oración simple bimembre se llama así porque se puede reconocer sus dos elementos, el sujeto y el predicado. El primer elemento que vamos a estudiar es el sujeto. El sujeto, me dice que el sujeto es el ser de quien se dice algo en la oración, el ser de quien hablamos. También se le llama tema o referente, ¿ya? Tema o referente. El ser de quien se va a decir algo en una oración. Ese es el sujeto. Ahora, para poder encontrar o hallar el sujeto, nosotros vamos a recurrir a un mecanismo muy sencillo. Si bien el sujeto también se puede determinar de forma sencilla, es bueno tener siempre algún mecanismo porque hay oraciones que a veces son un poco confusas, ¿no? Entonces, siempre, para poder hallar el sujeto en una oración, lo primero que yo voy a hacer, lo primero que tienes que hacer es, primero, hallar el verbo. ¿Ya? Tienes que ubicar el verbo. Si no ubicas el verbo, vas a tener problemas. Entonces, una vez que tú ubicas el verbo, ya puedes hallar cualquier elemento de la oración. La palabra, por eso, el verbo es el núcleo oracional. Todo gira en torno a un verbo, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos es hallar el verbo. Una vez que hallamos el verbo, planteamos las siguientes preguntas para poder reconocer el sujeto. ¿Qué más el verbo? O también, ¿quién o quién es más el verbo? ¿Ya qué más el verbo o quién es más el verbo? La respuesta a esta pregunta es el sujeto. ¿Listo? Acá ejemplos, mira. En las calles del viejo bar, los policías y testigos la vieron llorando. En las calles del viejo bar, los policías y testigos la vieron llorando. En este caso, a ver, ¿cuál es el verbo en esta oración, chicos? A ver, ¿cuál es el verbo? Vieron. El verbo es vieron. Muy bien. Como el verbo está en plural, la pregunta tiene que estar en plural. No puedo decir qué vieron, ¿no? ¿Quiénes la vieron? La respuesta sería los policías y testigos. ¿Ya? Entonces, si el verbo está en singular, la pregunta tiene que estar en singular. Si la pregunta está en plural, si el verbo está en plural, la pregunta tiene que estar en plural. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Siempre hay una concordancia entre el sujeto y el verbo. Ahora mira, los pétalos y hojas secas caían al pasto. A ver, en esta oración, ¿cuál sería el sujeto? A ver, ¿cuál sería el sujeto? De los árboles, los pétalos y hojas secas. Ya, entonces, mira, primero hay el verbo. Mi verbo es caían. Ahí está, caían. Como está en plural, yo digo, ¿quiénes caían? ¿Quiénes caían? ¿Los árboles caían? No. ¿Quiénes No, pero caían? los Los pétalos y hojas. pétalos y hojas secas. Muy bien, eso es. Solo eso, no los árboles. ¿Quiénes caían? Los pétalos y hojas secas. Eso sería el sujeto, ¿ya? Entonces, de esa manera lo vamos a encontrar. Algunas acotaciones que tienen que tener en cuenta. Recuerda que el sujeto y el, el verbo siempre coinciden, concuerdan en número y persona, ¿ya? Siempre concuerda el sujeto con el verbo, en número y persona. El sujeto jamás empieza con preposición, también me dice. Un sujeto no puede empezar con preposición. Entonces, si yo te pongo, por ejemplo, a María, le gustan los gatos. En esta oración, a ver, chicos, ¿cuál sería el sujeto?
¿Cuál sería el sujeto? María. Ya ves, ahí está el error. Todos piensan, o la mayoría piensa que es María, pero no puede ser a María. ¿Por qué? Mira, porque está empezando con la preposición a. Me está diciendo que el sujeto jamás empieza con preposición. A María no es el sujeto. Acá tengo mi verbo gustan. La pregunta está en plural. Por lo tanto, también no podría ser María, porque María está en singular y gustan está en plural. No puede ser. Entonces yo digo, ¿qué le gustan a María? ¿O quiénes le gustan a María? Los gatos. Este sería el sujeto. ¿Quiénes le gustan a María? Los gatos. Listo. ¿Te das cuenta? El sujeto no puede empezar con preposición. También me dice que el sujeto puede ir al inicio, al medio o al final. Y también me dice que no debemos confundirlo con el vocativo. El vocativo es el nombre del ser a quien yo le estoy hablando o a quien yo me estoy dirigiendo en una oración. Se suele confundirlo con el sujeto, por eso se le llama falso sujeto. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, Javier, ya es tarde. A ver, ¿cuál es el sujeto acá? Javier, ya es tarde. A ver, ¿cuál sería el sujeto, chicos, acá? Respuesta. No hay sujeto. No hay ni sujeto tácito. Si tengo el verbo es, ¿quién es tarde? Nadie. Esta sería una oración unimembre. No hay sujeto. Profesor, ¿y Javier qué sería? Javier sería su vocativo, porque es el nombre del ser a quien le estoy hablando. Aquí le estoy diciendo que ya es tarde a Javier. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Entonces, no confundir el vocativo con el falso sujeto. Muy bien. Continuamos. Hasta ahí. ¿Está claro todo? Perfecto. Continuamos. Vamos a hablar de los elementos del sujeto. El sujeto tiene 4 elementos. El núcleo del sujeto, el modificador directo, el modificador indirecto y la aposición. El núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto. Ya puede cumplir, el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, puede ser un pronombre o también podría ser un infinitivo. Recuerda que los verboides, los infinitivos, funcionan como sustantivos, o sea que también pueden ser núcleos. Entonces yo digo, por ejemplo, acá, aquellos buenos momentos quedaron en el olvido. Aquellos buenos momentos quedaron en el olvido. ¿Quiénes quedaron en el olvido? Aquellos buenos momentos. Este sería el sujeto. Ahí está. Ahora, de todo este sujeto, ¿cuál es el sustantivo? El sujeto sería momentos. Y por lo tanto, eso sería el núcleo del sujeto. ¿Ya? El pronombre también puede ser núcleo del sujeto. Si yo digo, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Acá el verbo es somos. ¿Quiénes ya no somos los mismos? Nosotros los de entonces. Esto sería el sujeto. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? El pronombre. Nosotros, núcleo del sujeto. Y también el infinitivo, palabras que terminan en arerir. Si yo digo, estudiar y trabajar no es fácil. ¿Qué no es fácil? Estudiar y trabajar. Eso sería el sujeto. Estudiar y trabajar. Ahora, como mira, el infinitivo funciona como sustantivo, tenemos 2 sustantivos. Estudiar, un núcleo del sujeto. Trabajar, otro núcleo del sujeto. En este sujeto tenemos 2 núcleos. 2 núcleos. Cuando un sujeto tiene 2 núcleos del sujeto, se le llama sujeto compuesto. Si solo tiene un núcleo, sujeto simple. Ya no se olviden. Ese es el núcleo del sujeto. También tenemos el modificador directo. El modificador directo es la palabrita que se relaciona directamente con el núcleo del sujeto. O sea que siempre va a estar al lado de él. Siempre. Ya va a estar a su lado. ¿A quiénes tenemos acá? A los determinantes, el adjetivo y una proposición subordinada adjetiva. Estas palabritas o estos elementos están siempre al lado del núcleo del sujeto, sin ningún tipo de nexos, nada. Están directamente al lado del núcleo del sujeto. Los determinantes.
ya sabemos, demostrativos, artículos, posesivos, todos esos, ¿no? Entonces yo digo, todos los chicos esos son delincuentes. Tengo el verbo son, hago la pregunta, ¿quiénes son delincuentes? Todos los chicos esos. Eso sería el sujeto. Analizando, yo digo, profe, todos los chicos esos, el núcleo del sujeto sería chicos. Sí, profe, porque es el sustantivo. Y lo que está a su alrededor son determinantes. Ese todos sería un determinante indefinido. Modificador directo. Este artículo los, igual, modificador directo. Este esos, determinante demostrativo, modificador directo. ¿Ah? Ahí se ve. De ahí tenemos el adjetivo. El adjetivo son las palabras que califican al sustantivo, ¿sí o no? Los hombres fieles y trabajadores no existen. Tengo el verbo existen. ¿Quiénes no existen? Respuesta, los hombres fieles y trabajadores. Ahí está el sujeto. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto, chicos? ¿Cuál sería el núcleo? A ver, Hombres. hombres, ¿no? El sustantivo. Hombres. Muy bien, núcleo del sujeto. Y todos los demás elementos, los artículos, mira, modificador directo, fieles, adjetivo, modificador directo, trabajadores, adjetivo, modificador directo. O sea que puede haber varios modificadores directos, sí, varios modificadores directos, ¿ya? También me dice que una proposición subordinada adjetiva puede ser modificador directo. Recuerden, los pronombres relativos son los que se encargan de introducir proposiciones subordinadas adjetivas. Los pronombres relativos qué, quién, cuál, cómo, cuándo, dónde. Recuerda que para que sea pronombre relativo tenían que ser referencia a un sustantivo antecedente. En este caso, mire, este qué está haciendo referencia al sustantivo celular. Este celular es el núcleo del sujeto. Pero este qué es un pronombre relativo, sí, porque está haciendo referencia al celular. Todo lo que está después, hasta acá, que te compraste, esto vendría a ser, chicos, una proposición subordinada adjetiva. Esto también funciona como modificador directo. ¿Ah? Porque esto equivale a un adjetivo. Esto yo lo podría reemplazar por el adjetivo comprado. Y podría decirse, el celular comprado es robado. Nada más que acá está en su forma compuesta y dice que te compraste, con pronombre relativo. ¿Listo, muchachos? De esas tres maneras se reconoce el modificador directo. Hasta ahí, ¿todo claro? Bien, Sí, profe. continuamos. Tenemos el modificador indirecto. El modificador indirecto. El modificador indirecto se llama así porque se va a unir al núcleo del sujeto a través de nexos. Ya no se une directamente, sino que necesita nexos para poder unirse. ¿Listo? ¿Qué nexos? Acá vamos a hablar de la preposición y del comparativo con. Ya, entonces, el modificador indirecto se reconoce por la presencia de la preposición o por la presencia del comparativo con. Cualquier preposición, a, ante, bajo, cabe. Entonces, mira, yo tengo acá, los perros de mi vecino son bravos. Los perros de mi vecino son bravos. En este caso yo digo, a ver, ¿quiénes son bravos? Respuesta, los perros de mi vecino. Eso es el sujeto. Analizando, perros sería el núcleo del sujeto. Los, artículo, modificador directo. Y mira acá, de mi vecino. Acá tengo una preposición, la preposición de. Esta preposición me indica que todo lo que viene después es el modificador indirecto. Entonces, yo veo una preposición en el sujeto, automáticamente ahí hay un modificador indirecto. No se olviden, ¿ya? También se puede reconocer por el comparativo como. Entonces yo digo, tus besos fríos como la lluvia me matan. Tus besos fríos como la lluvia me matan. El verbo es matan. Yo hago, ¿quiénes me matan? Respuesta, tus besos fríos como la lluvia. Sujeto. Ahí tengo. El núcleo del sujeto, ¿cuál sería? Sería besos, ¿no? Porque es el sustantivo.
¿De quién se habla? De los besos. Tus, determinante posesivo, modificador directo. Fríos, adjetivo, modificador directo. Mira, y en este caso estoy comparando a tus besos con la lluvia. Esta comparación está, mira, con el comparativo como. Si está ese comparativo, entonces, ¿qué quiere decir? Que todo el elemento comparado vendría a ser el modificador indirecto. ¿Listo? Entonces, ya, mira, de dos maneras se reconoce el modificador indirecto, por la presencia de la preposición y por el comparativo con. Ya ahí tenemos la aposición. La aposición es un modificador. La aposición es un modificador del núcleo del sujeto. Ya siempre va a ser un sustantivo o una frase sustantiva que se relaciona directamente con el núcleo del sujeto. Tenemos dos tipos. Aposición explicativa y aposición especificativa. La aposición explicativa es aquella que puede reemplazar al núcleo del sujeto y va entre comas. ¿Ya? Entonces, la aposición explicativa siempre va al lado del núcleo del sujeto, pero yo puedo quitar una de las dos y la oración sigue teniendo sentido. Yo voy a saber de quién estoy hablando. Se reemplaza una con la otra. Es de carácter redundante. En cambio, la aposición especificativa siempre va a ser un sustantivo propio, un nombre propio. Y no va entre comas. No necesita de comas. La aposición especificativa también va al lado del núcleo del sujeto, pero si yo quito la aposición especificativa, la oración altera su sentido, pierde precisión. Si yo quito la posición especificativa, ya no sabríamos de quién estaríamos hablando. Mira, Miguel Grau, coma, el caballero de los mares, murió en Angamos. Tengo el verbo murió, ahí está, y yo digo, ¿quién murió en Angamos? Miguel Grau, el caballero de los mares. Ahí está mi sujeto. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto sería Miguel Grau, el nombre propio. El caballero de los mares, ¿qué vendría a ser? Ah, es una frase sustantiva con la que también se nombra a Miguel Grau. Es lo mismo, ¿sí o no? Eso vendría a ser la posición explicativa y siempre va entre comas. Yo podría quitar Miguel Grau y decir simplemente el caballero de los mares murió en Angamos y la oración seguiría teniendo sentido. O le puedo quitar la posición y la oración seguiría teniendo sentido. Porque es lo mismo, se reemplaza uno con el otro. ¿Ya? En cambio, la posición especificativa no. Si yo digo, el héroe peruano Miguel Grau murió en el combate de Angamos. Tengo acá otra vez el verbo murió. Digo, ¿quién murió en el combate de Angamos? El héroe peruano Miguel Grau. Tengo mi sujeto. En esta ocasión, chicos, ¿cuál sería el núcleo del sujeto? A ver. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? Miguel Grau. No. Héroe. No. Estoy hablando de héroe. Estoy hablando héroe. de un héroe. Ese sería el núcleo del sujeto. Héroe. Este él sería el modificador directo. Este peruano es un adjetivo, gentilicio, modificador directo. Y este nombre propio que está ahí, eso vendría a ser la aposición. La aposición especificativa. No es necesariamente que sea una persona, puede ser una cosa, puede ser un río, un lago, cualquier nombre propio que especifica el núcleo. Es la posición especificativa. Ahora, mira, si yo le quito la posición especificativa, la oración pierde precisión y altera su significado. Yo solo diría, el héroe peruano murió en el combate de Angamos. Si yo solo digo eso, ya no sabría de qué peruano estaríamos hablando. Porque en el combate de Angamos hay varios héroes. ¿Ya? Entonces no sabríamos de qué héroe. Entonces la posición especificativa tiene que estar sí o sí dentro de la oración. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Preguntas, dudas. Ninguna. Continuamos. Ahora vamos a hablar del predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado lo vamos a entender como todo lo que se dice del sujeto. El predicado es todo lo que se dice del sujeto. También se le puede llamar rema.
predicado o rema, todo lo que se dice del sujeto. Ahora, la palabra más importante del predicado, también llamado sintagma verbal, la palabra más importante del predicado siempre va a ser el verbo. El verbito, el verbo es aquella palabrita que funciona como núcleo del predicado, que es la palabra más importante. ¿Ya? Entonces, el núcleo del predicado siempre va a ser el verbo. El verbo siempre va a ser núcleo del predicado. Ahora, tomando en cuenta el tipo de verbo, el núcleo del predicado puede tener un verbo copulativo y puede tener un verbo no copulativo. Cuando el núcleo del predicado es un verbo copulativo, a ese predicado le vamos a llamar predicado nominal. Predicado nominal. En cambio, cuando el núcleo del predicado es un verbo no copulativo, o sea, cualquier verbo, ahí se va a llamar predicado verbal. ¿Ya? Entonces, recuérdate, verbo copulativo, ser, estar, parecer. Ya ser, soler, permanecer. Y verbo no copulativo, cualquier otro verbo. Entonces, si tiene verbo copulativo, se llama predicado nominal. Recuerda que el verbo copulativo tenía que tener siempre atributo. Entonces yo digo, los perros parecen asustados. Los perros parecen asustados. ¿Quiénes parecen asustados? Los perros. Ese sería el sujeto. Los, su modificador directo. Perros, núcleo del sujeto. ¿Qué se dice de los perros? ¿Qué se dice de ellos? Que parecen asustados. ¿Qué se dice de ellos? Que parecen asustados. Ese sería el predicado. Ahora, mira, el verbo parecen es un verbo copulativo. Que sería el núcleo del predicado, ¿no? Como es un verbo copulativo y aparte tiene su atributo ahí, si tiene atributo, entonces sí es copulativo. Acá está su atributo. Entonces, a este predicado, ¿cómo le vamos a llamar? Predicado nominal. Porque su núcleo es un verbo copulativo. ¿Ya? Los perros ladran por las noches. ¿Quiénes ladran por las noches? Los perros. ¿Qué se dice de los perros? Que ladran por las noches. Predicado. En este caso, el núcleo del predicado es ladran. Y ladran es un verbo no copulativo, cualquier verbo. Pues como tiene como núcleo un verbo no copulativo, acá se llama predicado verbal. Es la diferencia, muchachos. Entonces, dos clases de predicados. Copulativo, que forma predicado nominal, y el verbo no copulativo, que forma el predicado verbal. Ahora, este núcleo tiene sus complementos. Ya tiene sus complementos. El primer complemento que tenemos es el objeto directo. El objeto directo. Me dice que el objeto directo es el ser en quien recae la acción del sujeto. Hay un ser que recibe la acción. A ese se le llama objeto directo. El objeto directo también me dice que jamás se va a encontrar cuando una oración está con verbo copulativo. O sea que el predicado nominal jamás va a tener objeto directo. Es imposible. Solo se va a encontrar en un predicado verbal, o sea, con verbo no copulativo y en voz activa. Ahora, para reconocer el objeto directo, yo podría plantearme algunas preguntitas. Nosotros podríamos plantearnos algunas preguntitas, que sería, primero hay el verbo, ya tengo mi verbo, y ahora la primera pregunta que hago es, ¿qué es lo que más el verbo? Y si se trata de personas, de seres humanos, ahí de frente hago la pregunta, ¿a quién o a quiénes más el verbo? ¿Ya? Eso sería el objeto directo. La respuesta a esta pregunta sería el objeto directo. ¿Qué es lo que más el verbo o a quién más el verbo? Ahora, la oración que tiene objeto directo, otra manera de comprobar, la oración que tiene objeto directo se puede pasar a voz pasiva. ¿Cómo se pasa a voz pasiva? En voz pasiva, lo que era el objeto directo se va a convertir en sujeto. Y lo que era el sujeto se va a convertir en agente. ¿Listo? Se produce ese cambio. A ver, veamos. Nuestros alumnos obtuvieron los primeros puestos. Acá tenemos nosotros, chicos, el verbo obtuvieron. Ahí está. Yo digo, ¿quiénes obtuvieron los primeros puestos? Respuesta,
nuestros alumnos, sujeto. Ahí está. ¿Qué se dice de nuestros alumnos? Que obtuvieron los primeros puestos, predicado. Ahí está. Analizando entonces, yo podría decir nuestros, modificador directo, alumnos, que es el sustantivo, núcleo del sujeto, ¿ya? El verbo obtuvieron vendría a ser el núcleo del predicado, cada verbo, núcleo del predicado. Ahora, como el verbo está, mira, en plural, hago la pregunta, ¿no? ¿Quiénes obtuvieron los primeros puestos? Nuestros alumnos, sujeto. Ahora, pregunta para reconocer el objeto directo. ¿Qué es lo que obtuvieron? Primero esa pregunta. ¿Qué es lo que obtuvieron? Le puedes acuñar el sujeto más. ¿Qué es lo que obtuvieron nuestros alumnos? Respuesta, los primeros puestos. ¿Qué es lo que obtuvieron? Los primeros puestos. Ahí está el objeto directo. Ahora, como tiene objeto directo, se puede pasar a voz pasiva. ¿Cómo se pasa a voz pasiva? Me dice que el objeto directo se puede convertir en sujeto. O sea, que esto que está acá se va a convertir en sujeto. Y lo que era el sujeto, se va a convertir en agente. Y ahí tenemos una voz pasiva. Yo digo ahora, los primeros puestos, esto que era, mira, el objeto directo se convierte en sujeto. El verbo, mira, en voz activa, el verbo es simple. El sujeto realiza la acción. Ahora, mira, cuando lo voy a pasar a voz pasiva, el verbo se convierte en verbo compuesto. Se le añade el verbo auxiliar ser y el verbo se pone en participio pasivo. Como está en tiempo pasado, yo digo, fueron obtenidos. ¿Qué se dice de los primeros puestos? Que fueron obtenidos por nuestros alumnos. Eso sería el predicado. ¿Te das cuenta? Se ha podido pasar a voz pasiva. Si se puede hacer ese cambio, quiere decir que mi objeto directo está bien marcado. ¿Ya? Está bien marcado. Recuerda que cuando hicimos el verbo, el pronombre, te dije, los pronombres la, las, lo, los pueden, reemplazan al objeto directo. Acá lo podríamos reemplazar. Yo podría decir entonces, en este caso, digo, en vez de decir nuestros alumnos obtuvieron los primeros puestos, los primeros puestos lo puedo reemplazar por el pronombre los. ¿Sí o no? A ver, ¿tú qué dices? Y decir, nuestros alumnos los obtuvieron. ¿Se puede o no se puede? Dime, ¿se puede o no se puede? Sí. Claro, ahí está, ¿no? Sí, lo está reemplazando. Entonces, también, una otra forma de reconocer es que el objeto directo se puede reemplazar por los pronombres la, las o lo, los. ¿Listo? De esa manera se reconoce el objeto directo. De ahí también tenemos el objeto indirecto. ¿El objeto indirecto qué es? El objeto indirecto es un tercer ser, un tercer sujeto que se beneficia o se perjudica con la acción del sujeto. Se beneficia o se perjudica con la acción del sujeto, ¿ya? Para poder reconocer si hay objeto indirecto, yo puedo aplicar la siguiente pregunta. ¿A quién lee o para quién más el verbo? ¿Ya? Voy a aplicar esa pregunta. Pero primero siempre voy a hacer la pregunta de objeto directo. Y después recién la de objeto indirecto. ¿A quién lee o para quién más el verbo? La respuesta va a ser el objeto indirecto. Ahora, el objeto indirecto también se puede reemplazar por el pronombre leles, los pronombres leles. Leles, no se olviden eso, ¿ya? Entonces, mira acá en el ejemplo. Nuestro gobierno otorgó beneficios económicos a los empresarios poderosos. A ver, quiero que ustedes la hagan esta vez. A ver, participen sus audios, sus micros. Tengo el verbo otorgó. A ver, Aquí tienes un resultado de la web. ¿Cuál sería el sujeto, chicos? Nuestro gobierno. Nuestro gobierno. Ahí está el sujeto. Ahí está, nuestro gobierno. ¿Qué se dice de nuestro gobierno?
Ahí está. Otorgó beneficios económicos a los empresarios poderosos. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? Gobierno. Gobierno. Nuestros, ¿qué vendría a ser nuestros? Modificador directo. Modificador directo. Otorgó es el núcleo del predicado. Ya lo sabemos. Núcleo del predicado. Ahí está. Pregunta para el objeto directo. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué es lo que otorgó nuestro gobierno? ¿Qué es lo que? Muy bien. ¿Qué es lo que otorgó nuestro gobierno? Respuesta. Beneficios Beneficios económicos. Beneficios económicos. Acá solo voy a marcar beneficios, ¿ya? Beneficios, objeto directo. Listo, ya hice la pregunta de objeto directo. Ahora pregunta para el objeto indirecto. ¿A quién le o a quiénes les otorgó beneficios económicos? Respuesta. A los empresarios poderosos. Claro. Mira, a quienes lea, le aumenta siempre el le al objeto indirecto. ¿A quienes les otorgó? A los empresarios poderosos. Eso sería el objeto indirecto. ¿Ya? Es un tercer ser que se está beneficiando con la acción del sujeto. Ahora, reemplazando para comprobar, yo podría decir, a ver, tengo el mismo verbo, otorgó. ¿Quién otorgó? Nuestro gobierno, ahí está. ¿Qué se dice? Que otorgó beneficios económicos. En vez de poder, otorgó beneficios económicos a los empresarios poderosos, yo simplemente podría decir, nuestro gobierno les otorgó. Esto es lo que surgió en la búsqueda. Nuestro gobierno les otorgó. ¿Te das cuenta? Nuestro gobierno les otorgó beneficios económicos. Este les está reemplazando a empresarios poderosos. Eso sería el objeto indirecto. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Todo claro, chicos? Sí. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a hablar de los circunstanciales. Ya hablemos de los circunstanciales. Los circunstanciales me señalan las circunstancias en que se realiza la acción. Ya, circunstancias en que se realiza la acción. Generalmente son los adverbios. Generalmente el adverbio es la palabrita que cumple la función de circunstancial. Pero también puede ser un sintagma preposicional. O sea, puede estar encabezado por una preposición. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Los circunstanciales responden a las preguntas tradicionales. Ya, yo tengo acá, por ejemplo, los circunstanciales del lugar. Los circunstanciales del lugar responden a la pregunta ¿dónde más el verbo? De tiempo, ¿cuándo más el verbo? De modo, ¿cómo más el verbo? De cantidad, ¿cuánto más el verbo? De causa, ¿por qué más el verbo? De finalidad, ¿para qué más el verbo? De compañía, ¿con quién más el verbo? De instrumento, ¿con qué más el verbo? Responden a esas preguntas. ¿Ok? Entonces yo digo, tu billetera está sobre la mesa. Me respondes, a ver. Dime tú, ¿dónde está tu billetera? Sobre la mesa. Sobre la mesa. Eso sería, entonces, circunstancial de lugar. Vamos a poner amarillo. Ese sería el circunstancial de lugar. Ahí está, ¿ves? Con rojo mejor. Anoche cenamos juntos. Tengo el verbo cenamos. ¿Cuándo cenamos juntos? Acá está, mira. Anoche. Anoche. Circunstancial de tiempo. Lo hizo muy rápido. El verbo es hizo. ¿Cómo lo hizo? Muy rápido. Muy rápido. Circunstancial de modo. ¿Te das cuenta? Ella te quiere mucho. El verbo es quiere. Haz la pregunta. ¿Cuánto te quiere? Mucho. 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 Circunstancial de cantidad. Aunque sea mentira, ¿no? Pero ya. Ahí está. Lo despidieron por irresponsable. El verbo es despidieron. Hago la pregunta. ¿Por qué lo despidieron? Responsable. Por irresponsable. Por irresponsable. Circunstancial de causa. ¿Se da cuenta? Está practicando para las Olimpiadas. El verbo es está practicando. ¿Para qué está practicando? Para las Olimpiadas. Para las Olimpiadas. Circunstancial de finalidad. ¿Se da cuenta? Con sus amigas bailó todo el día. El verbo es bailó.
¿Con quién bailó todo el día? Sus amigas. Con Tus sus amigas. circunstancial de compañía. Bueno, es lo que te dice, ¿no? Ahí está, circunstancial de compañía. Envuélvemelo con la cinta. Acá envuélvemelo. ¿Con qué lo envuelve? Con la cinta. Con la cinta. Circunstancial de instrumento. Ahí está. ¿Listo, chicos? Entonces, responde a estas preguntas, es muy sencillo. Ahí está. Puede haber más. Si veo un adverbio de afirmación, circunstancial de afirmación. Si veo adverbio de negación, circunstancial de negación. Adverbio de orden, circunstancial de orden, etc. Puede haber, ya dependiendo de las circunstancias. Esos son los circunstanciales. Y ahí tenemos el predicativo. El predicativo. El predicativo, chicos, siempre va a ser un adjetivo. ¿Ya? Características del predicativo. Me dice que el predicativo siempre se va a encontrar, siempre lo vamos a encontrar. En primer lugar, lo vamos a encontrar con verbo. Acá aquí lo vamos a poner. Predicativo. Lo vamos a encontrar siempre con verbo no copulativo. ¿Ya? Con un verbo no copulativo. No copulativo. ¿Listo? Y siempre va a ser un adjetivo. Siempre un adjetivo. Entonces, adjetivo en el predicado con cualquier verbo siempre va a ser predicativo. ¿Ya? Siempre va a ser predicativo. Entonces, tenemos dos clases de predicativo. Tenemos el predicativo subjetivo y también tenemos el predicativo objetivo. Predicativo subjetivo, predicativo objetivo. El predicativo subjetivo se llama así porque en este caso el adjetivo que está en el predicado modifica el núcleo del sujeto. ¿Ya? El predicativo subjetivo se llama así porque el adjetivo estando en el predicado modifica el núcleo del sujeto. En cambio se llama predicativo objetivo porque el adjetivo modifica al objeto directo. Modifica al objeto directo. Veamos. Los pobladores ayudaban muy contentos a los turistas. Mira acá. Los pobladores ayudaban muy contentos a los turistas. El verbo es ayudaban. Acá está mi núcleo del predicado. ¿Quiénes ayudaban? Los pobladores. Acá tengo mi sujeto. ¿Qué se dice de los pobladores? Que ayudaban muy contentos a los turistas. Predicado. ¿Listo? Entonces yo voy a decir acá. Los que vendría a ser profesor. Los sería modificador directo. Pobladores sería núcleo del sujeto. Listo. Ayudaban. Ahora, pregunta para reconocer el objeto directo. ¿A quién? ¿Qué es lo que ayudaban? No hay respuesta. ¿A quiénes ayudaban? ¿Cuál sería la respuesta? A los turistas. A los turistas. Ese sería el objeto directo. Pregunta para el objeto indirecto. ¿A quiénes les ayudaban? No hay respuesta. ¿A quiénes les ayudaban? No se puede decir les. ¿No? Sería leísmo. Entonces, mira, tengo mi objeto directo. No hay circunstanciales tampoco. Ahora, muy contentos es un adjetivo. Este adjetivo, si yo veo adjetivo en el predicado, de frente le pongo pavo. Acá es el pavo. Ahora, díganme, chicos, este muy contentos, ¿a quién modifica? ¿A turistas o modifica a pobladores? ¿Quiénes eran los Pobladores. Claro, los contentos eran los pobladores, ¿sí o no? No los turistas. Entonces, mira, el predicativo, el adjetivo está modificando el núcleo del sujeto. Entonces, acá hablamos de un predicativo subjetivo. Predicativo subjetivo. ¿Ya? Siguiente oración, dice. Ahora el objetivo, predicativo objetivo, modifica el objeto directo. Acá tenemos, los pobladores compraron muy buenos productos a los mercaderes. Compraron, este es el verbo. Acá tengo mi núcleo del predicado, hago la pregunta. ¿Quiénes compraron? Los pobladores. El mismo sujeto. ¿Qué se dice de los pobladores? Que compraron muchos buenos productos a los mercaderes. Predicado.
analizando la oración, entonces acá vamos a decir los modificador directo, pobladores, núcleo del sujeto, ahí está, ya tengo mi núcleo del predicado. Pregunta para reconocer el objeto directo. ¿Qué es lo que compraron? Respuesta, chicos. Muy buenos productos. Muy buenos productos. Ya. ¿Qué es lo que compraron? Productos. Objeto directo. Pregunta para el objeto indirecto. ¿Cómo sería? ¿A quién ¿A les compraron? quiénes les ¿A quiénes compraron? compraron? ¿A quiénes les A los compraron? mercaderes. A los mercaderes. Objeto indirecto. Ahora, este muy buenos es adjetivo. Ese muy bueno, chicos, es adjetivo. Ahora, este adjetivo muy buenos, adjetivo en el predicado, pavo. Ahí está. Ahora, este muy buenos, ¿a quién modifica? ¿A pobladores o a productos? Productos. Productos, ¿no? Porque en este caso los pobladores no son muy buenos. Lo que son muy buenos son los productos. ¿Te das cuenta? En este caso, entonces, el predicativo, mira, el adjetivo está modificando el objeto directo. Ahí hablamos de un predicativo objetivo. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profe. Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Muy bien. Y para terminar, tenemos el agente. El agente, para reconocer al agente, mira, el agente siempre lo voy a encontrar en voz pasiva. Siempre lo voy a encontrar en voz pasiva. O sea que el sujeto recibe la acción y no la realiza. ¿Ya? En la voz pasiva, el verbo siempre es un verbo compuesto. El núcleo del predicado siempre va a ser un verbo compuesto. Va a estar conformado por el verbo auxiliar ser más un participio pasivo. Más un participio pasivo. Ah, siempre es un verbo compuesto. Jamás simple. Salvo ciertos casos, ¿ya? Reconocimiento. El agente se reconoce porque siempre se le va a hacer la pregunta ¿por quién más el verbo? ¿Por quién más el verbo? Ahora, el agente generalmente está encabezado por la preposición por, pero en ciertas circunstancias puede ir encabezado por la preposición de, en ciertos casos, pero generalmente es por, ¿ya? Mira, aquellos versos fueron escritos por ese poeta enamorado. Aquellos versos fueron escritos, pues, el verbo, ¿cuál sería? Fueron escritos. Ser más partido pasivo. El verbo ser en pasado. Porque podría ser son escritos o serán escritos, ¿sí o no? Este es el núcleo del predicado. Pregunta, ¿quiénes fueron escritos? Aquellos versos. Sujeto. ¿Qué se dice de aquellos versos? Que fueron escritos por ese poeta enamorado. Predicado. Ahí está. Analizamos. Aquellos sería mi modificador directo. Versos sería mi núcleo del sujeto. Fueron escritos núcleo del predicado. Ahora, ¿por quiénes fueron escritos? ¿Por quiénes fueron escritos? Respuesta, mira, por ese poeta enamorado. Eso sería el agente. Eso sería el agente. Y mira el cabezado por la preposición por. Ahora, como está en voz pasiva, yo lo podría regresar a voz activa. En voz activa, el agente sería el sujeto y el sujeto sería el objeto directo, ¿sí o no? A ver, esa oración, chicos, ¿cómo sería en voz activa? ¿Quién me dice? Ese poeta enamorado escribió aquellos versos. Escribió aquellos versos. Muy bien, ¿te das cuenta? Sí se puede hacer el cambio. Listo, muchachos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Oh, claro, profe. Todo claro. Perfecto. Práctica, profe. Sí, práctica, no práctica. Lo he hecho así rápido porque recuerden que tenemos 1 hora a la semana. Ya a la siguiente vamos a hacer práctica de esto. Como ya estamos terminando ya y nos va a quedar tiempo,
ya voy a incidir un poquito más en la práctica de oración simple y oración compuesta. Listo, chicos. Con eso entonces hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que todo esté claro. Si no hay dudas, yo me despido y nos vemos en la siguiente sesión de clases. Hasta la próxima. Chau. Hasta luego, profe, cuídese. Chao, Hasta chao. luego, profesor. Hasta luego, profe, se cuida. Chao, chicos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Nos vemos.